Voy a grabar. Ah, estoy ahí grabando y ahora voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, entonces empezamos con la anteúltima clase de termodinámica, porque la clase que viene vamos a hacer una pequeña introducción a transición de fase y algunas cositas más la clase que viene, y después la otra ya vamos a ver teoría cinética. ¿Ok? O sea que es esencialmente termodinámica, esta sería la anteúltima clase. Bueno, entonces, volviendo un poco, esto en realidad ya lo vimos un montón de veces, cómo se considera un proceso cuasiestático, que se define como una sucesión de estados de equilibrio, ¿ok? Y ahora, cuasiestático ya va a querer decir algo diferente, y esto es lo que vamos a usar en esta materia, que cuasiestático, y acá lo vamos a estar considerando, vamos a usar la misma idea que el Fermi, que vamos a hacer cuasiestático igual que reversible, y vamos a considerar esto que está escrito acá, ¿ok? Que es equivalente. O sea, una variación infinitesimal del trabajo, si la transformación es cuasiestática, es la presión del gas por la variación del volumen. Y la variación infinitesimal del calor, la variación de calor de mi sistema, es la temperatura por la variación de entropía. ¿Ok? Ahora, por eso quería recalcar que en este momento esto significa proceso cuasiestático. ¿Ok? Cuando lo definimos al principio, solamente no teníamos definido lo que era, no habíamos visto lo que era la entropía, entonces esta parte no lo habíamos visto. Entonces decíamos, cuasiestático es si la variación de trabajo es PdV, donde P es la presión del gas. Bueno, ahora esto es la nueva, digamos, anexamos lo que vamos a definir como cuasiestático, estas dos cuestiones acá. Espérenme que quiero cambiar de... Ok, bueno, y después acá, esto es un poco lo que ya vimos, ¿no? Que cuando un sistema está cerrado o aislado, reversible implica que la entropía se mantiene, y es justamente lo que vimos, ¿no? Cuando esto acá, esta definición ahora tiene un sentido diferente con lo que acabamos de repasar hace 2 minutos. Cuando tengo un sistema, por ejemplo, un gas dentro de una cavidad y muevo de manera muy lenta el émbolo, ¿ok? Y mantengo la temperatura constante al pegarlo a la fuente, la variación de entropía del sistema cambia, ¿ok? Ahora bien, si considero que mi sistema está compuesto por la fuente y mi sistema, que es el gas, ahí mostramos que la entropía, la variación de entropía es 0. ¿Ok? De nuevo, es esto que está acá. ¿Ok? Por eso hice esta disquisición que está acá. Y le mostré que justamente, si considero mi sistema el gas, la variación de entropía no es 0. ¿Ok? Es esto que está acá, que es lo que calculamos al principio. Ahora, la del foco varía en forma contraria, de manera que si mi sistema en este proceso es el gas más la fuente, en ese caso la entropía se mantiene constante. ¿Ok? Cuando tengo un sistema con entorno, el proceso reversible dice que se realiza cuando puedo
invertir exactamente produciendo variaciones infinitesimales en el ambiente. ¿Okay? Si hay una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno, eso ya implica que va a ser un proceso irreversible. Y bueno, y ahí hablamos, que esto ya la diferencia entre procesos cuasi-estáticos y reversibles. Y dijimos que los cuasi-estáticos los reversibles son más acotados, ¿ok? Y hablamos de un ejemplo, por ejemplo, si el pistón hay rozamiento, en ese caso es proceso, y lo hago lentamente, sería cuasi estático, estaría acá, pero no sería reversible. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, y esto ya les conté que esto está bien discutido en el capítulo 6 de este libro. El que le interese, los que aprueben la materia lo pueden usar para dar el examen final. Bueno, entonces vamos a hablar de potenciales termodinámicos. ¿Okay? Esta es la clase de hoy. Voy a hablar de los potenciales termodinámicos. Y nosotros hasta ahora tenemos dos funciones de estado. ¿Okay? Por ahora tenemos la energía y tenemos la entropía. ¿Ok? Y ahora, justamente, acuérdense que yo tenía que la variación de energía era el calor menos el trabajo, y si tengo un proceso infinitesimal, ¿ok? Reversible, esto es TdS menos PdV. ¿Ok? Entonces lo que estoy mostrando acá es que la energía depende de la entropía y del volumen. Dos cantidades, ¿ok?, extensivas que dependen del tamaño de mi sistema. ¿Ok? Tanto la entropía como el volumen. Bueno, obviamente que lo mismo puedo, o sea, basados en esto, puedo escribir un diferencial de entropía, y voy a ver que la entropía depende de la energía y el volumen. ¿Okay? Entonces, hasta ahora tengo esto, ¿no? Ahora vamos a... sin embargo, fíjense que acá habla de unas relaciones fundamentales. Ahora vamos a ver qué significa una relación fundamental, pero esencialmente, dicho rápido, después ahora lo vamos a detallar un poquito mejor, una relación fundamental es que si yo conozco, dado un sistema, la energía, por ejemplo, en función de la entropía y el volumen, o la entropía en función de la energía y el volumen, eso es lo que se llama una relación fundamental, tengo toda la información termodinámica del sistema. ¿Okay? Eso es una relación fundamental, y ahora vamos a ver bien cómo se puede usar. Si yo, por ejemplo, tengo la energía en función de la temperatura y el volumen, eso no es una relación fundamental. Ahora bien, de nuevo, estas relaciones fundamentales, si las conozco, es decir, si conozco cómo la energía en función de la entropía y del volumen, tengo toda la información del sistema, termodinámicamente hablando. Pero muchas veces no me sirve para situaciones prácticas tener estas cantidades como dependen de variables extensivas. ¿Okay? Muchas veces hay determinados procesos, por ejemplo, que la temperatura es constante, hay procesos en que la presión es constante, y me conviene tener funciones termodinámicas, pero en función de otras variables, ¿okay? Y que sigan siendo relaciones fundamentales. ¿Okay? No sé si se va entendiendo lo que quiero decir. Ahora igual me parece que va a quedar claro. O sea, fíjense que sería conveniente tener una relación fundamental en función de parámetros intensivos, como por ejemplo la temperatura y la presión, en vez de extensivos como la entropía del volumen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Está? Bien. Y para eso, entonces, como les decía, lo que tengo que
decir es qué es una relación fundamental y qué relación hay entre ecuación de estado y una relación fundamental. ¿Qué es una ecuación de estado? Pregunto. Son las ¿Se acuerdan lo que ecuaciones, es? las que usamos para escribir la relación de presión, volumen y temperatura, que son Por ejemplo, en un gas ideal. diferenciales ¿Ok? exactos. Eh, ¿Sería una ¿Qué ecuación quiere decir? definida en todo punto? Eh, A, a ver, nosotros hasta ahora fenomenológicamente dijimos, muchas veces las variables termodinámicas, o sea, las variables que describen el estado de mi sistema, para determinados sistemas, sistemas, no son independientes esas variables, tienen una relación entre ellas. Por ejemplo, vimos que en un gas ideal la presión, el volumen y la temperatura no son independientes. La relación entre esas tres cantidades, que son las variables termodinámicas, es lo que se llama una ecuación de estado. ¿Ok? ¿Se acuerdan que creo que fue la primera o segunda clase, dije que si yo tengo una función de la presión, el volumen y la temperatura es igual a 0, eso es una ecuación de estado. Esto quiere decir que estas tres cantidades, que son las variables termodinámicas que van a describir mi gas, no son independientes. ¿Ok? En el caso de un gas ideal, tengo que P por B N R. Esta es mi ecuación de estado. ¿Está? Esto es lo que dije hasta acá. Ahora vamos a ver que en realidad uno puede, digamos, uno puede hacer una definición un poco más general de lo que es una ecuación de estado y que está basada en lo que se llama una relación fundamental. Y es de la siguiente forma. Déjenme borrar y ir acá. Fíjense que dice, si tenemos la entropía en función, esto me parece que lo copié del libro el Schwensen. Digo, si tenemos la entropía como función de la energía, bueno, acá la energía la llama E en vez de U, volumen y N, nosotros el número de partículas no lo tomamos en cuenta, ¿ok? Nosotros en toda la formulación el número de partículas no lo consideramos. Podemos calcular, es lo que les venía diciendo, si tenemos la entropía como función de la energía y el volumen, podemos calcular todas las propiedades térmicas. Por esta razón, bueno, esto que está acá. Eso es lo que se llama una relación fundamental. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, quiere decir lo siguiente, fíjense ¿cómo sé las propiedades térmicas de mi sistema? Fíjense que esta ecuación no dice nada de las propiedades intensivas de mi sistema, aparentemente. ¿Ok? Ahora, supónganse que ustedes conocen cómo varía la energía, la entropía en función de la energía, vamos a ponerle con el nombre que le ponemos nosotros, U y B. ¿Ok? Conozco qué le pasa a las variables intensivas, si tengo esto, cómo varía la entropía con la energía y el volumen. Y la respuesta es que sí, porque fíjense que yo tengo que la variación de entropía, ¿ok? Que es dQ sobre T, ¿a qué es igual? ¿Recuerdan? dQ es du más dW, y esto sobre T. ¿Me están siguiendo ahí? Y esto lo puedo escribir como du sobre T más P sobre T por dB. ¿Ok? Esta es la variación de entropía. Entonces, si yo conozco esta cantidad y la derivo de la energía y mantengo constante el volumen, ¿qué es lo que obtengo?
¿Cuánto es Es la que, variación? que Miren ese acá. solo es du sobre t. ¿Cómo? Que, No que, que esa derivada, que el delta b se anula, digamos. Claro, bueno, esto se te anula. Pero fíjate que acá, si yo cuando derivo, acá la derivada de esto me queda 1 sobre t, ¿no? O sea, hacelo de la siguiente manera. Dividilo por du y mantener. Acá me queda 1 sobre t y mantener acá esto se me va, ¿ok? Y esto me queda 1 sobre t. Esto que está acá. Entonces, si vos conocés la entropía en función de la energía y el volumen, calculás la derivada parcial de esta cantidad en función de la energía y obtenés 1 sobre la temperatura. ¿Ok? Ya tenés la variable intensiva temperatura. Y ahora haces la derivada, ahora derivás, haces la derivada de la entropía respecto de la otra variable, el volumen, manteniendo la entropía constante, ¿y qué obtenés? La presión dividido la temperatura, esto que está acá. ¿Ok? Y entonces de acá, fíjate que te aparece la otra variable intensiva. Entonces, eso es lo que dice una relación fundamental. Que una relación fundamental, si yo conozco la entropía, por ejemplo, en función de la energía y el volumen, tengo toda la termodinámica del sistema, porque voy a conocer cuánto valen las variables intensivas simplemente derivando respecto de esas cantidades como les estoy mostrando acá. ¿Ok? En algunos libros, estas dos ecuaciones, estas dos derivadas de mi relación fundamental, eso es lo que se conoce como las ecuaciones de estado. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como las ecuaciones de estado. Ahora voy a ir un poco más, a hablar un poquito de eso para que entiendan bien qué quiero decir. Pero uno piensa que las ecuaciones de estado siempre es una sola, y no. Hay tantas ecuaciones de estado como las que salen de las derivadas cuando tengo una relación fundamental. ¿Ok? Entonces, dos cuestiones. Por un lado, digo, yo tener la entropía en función de la energía y del volumen, o tener la energía en función de la entropía y el volumen, son relaciones fundamentales. Perfecto. Pero hay muchas situaciones experimentales en que yo quisiera tener relaciones fundamentales, pero que no sean en términos de variables extensivas, sino que aparezcan variables intensivas. ¿Ok? ¿Se entiende lo que quiero decir? Quisiera una relación, por ejemplo, como esta que está acá, pero en vez de aparecer, pues, qué sé yo, la entropía, que aparezca la temperatura. ¿Okay? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, esos son los que se llaman potenciales termodinámicos. Ahora vamos a ver cómo obtener esos potenciales termodinámicos. Y para eso, bueno, ahora quiero mostrarles lo siguiente. Discutamos un poquito en más detalle el tema de relación fundamental. Por ejemplo, dijimos que la entropía en función de la energía del volumen es una relación fundamental. Esto que está acá no es una. ¿Esto qué es? Esto que acabo de poner acá. ¿Qué es? La entropía para un gas ideal. Muy bien. ¿Es una relación fundamental? No, No. ¿Por qué? porque está en función de la temperatura y no del... Y del volumen está bien, pero de la temperatura no. Claro. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Para que se entienda este ejemplo y ahí van a entender claramente. Suponete que vos tenés la entropía en función de la energía y el volumen. ¿Ok? ¿Qué es esto que está acá? ¿Ok? Esto que está acá simplemente usé
Ustedes saben que la energía es CB por T más una constante. Entonces lo metí acá. Lo metí acá, despejé, y me queda, acá tengo la entropía en función de la energía y el volumen. ¿Me están siguiendo? Esto sí es una relación fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Y acá viene lo interesante. Supónganse que yo les doy esto que está acá, ¿no? ¿Qué es lo que se imaginan que voy a poder sacar? ¿Qué es lo que ustedes saben de un gas ideal? ¿Se entiende la pregunta que les estoy haciendo? ¿Qué aprendimos sobre un gas ideal? Si yo les pregunto, bueno, ¿qué sé de un gas ideal? Que la energía depende solo de la temperatura. O sea, vos sabés de un gas ideal, vamos a ponerlo acá en un cuadradito. Gas ideal. Vos sabés que la energía es CB por T más una constante, ¿o no? Sí. ¿Y qué más sabés? ¿Cómo es la ecuación de estado? P por B es nRT. Esto es un gas ideal, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Entonces, esto es lo que de maneras distintas logramos encontrar. ¿Ok? Digamos, esto es completamente fenomenológico. ¿Está bien? Lo dimos en la primera clase, dijimos hay un tipo de gas, discutimos cuándo pasa esto. Y esto que está acá, bueno, lo demostramos por dos maneras distintas, usando el experimento de Joule, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero esencialmente, esto es un gas ideal. Estos son los dos resultados importantes. Conocer un gas ideal es saber estas dos ecuaciones. Estas dos, sí, relaciones. ¿Ok? Ahora bien, suponete que a ustedes yo les doy esto que está acá. Les digo, la entropía de un gas ideal es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, lo que dijimos es lo siguiente, ¿no? A ver si yo puedo ir para mostrárselos. Déjenme, hagamos la cuenta más fácil. Bueno, está hecha la cuenta acá. Yo planteo el ds, ¿no? Es lo que acabo de hacer hace un rato. Esto me queda como 1 sobre t de u más p sobre t de b. ¿No? ¿Esto saben cómo obtenerlo? El primer principio. Sí, primer principio, y digamos, sí, y que esa es una variación infinitesimal, y que la entropía es una ecuación de estado, es una función de estado, etc. Pero tenés esto. Ahora, de esto que está acá, ¿no? De acá saco esto, que la derivada de la entropía respecto de la energía es 1 sobre T a volumen constante, y la derivada de la entropía respecto al volumen a la energía constante es P sobre T. Esto entienden cómo sacar estas dos ecuaciones, ¿no? La ecuación 1 y la ecuación 2. Sí. Sale de acá, de esta expresión. ¿Ok? De las derivadas parciales. Eso sale de acá. Bueno, si ustedes agarran esta expresión que está acá arriba, que es una relación fundamental, y calculan la derivada de la entropía respecto de la energía volumen constante y lo igual a la 1 sobre T, y lo mismo que van a llegar planteando esto, van a llegar a esta ecuación. Y si plantean esto, van a llegar a esta ecuación. ¿Entienden lo que quiero decir? Si conozco la entropía en función de la energía y el volumen, esto es una relación fundamental, planteando las derivadas parciales, obtengo dos ecuaciones de estado. Las dos que conozco, las dos cosas que conozco sobre un gas ideal, que la energía depende solo de la temperatura
y que la presión por el volumen es nRT. ¿Entienden lo que quiere decir una relación fundamental? Ahora, si yo les doy esta expresión que está acá arriba, que es la entropía en términos de la temperatura y el volumen, no obtengo todo lo que sé del gas ideal. No obtengo las dos ecuaciones de estado de un gas ideal. ¿Entienden lo que quiere decir una relación fundamental? Creo que sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, ok. Entonces, si entendieron lo importante que es tener una relación fundamental, bueno, a mí me gustaría tener una relación fundamental, por ejemplo, que no sea función de la energía y el volumen, sino, por ejemplo, que sea función de la temperatura y el volumen, o presión y el volumen, ¿ok? O sea, funciones termodinámicas que no dependan del camino, etcétera, etcétera, pero que aparezcan las funciones, las coordenadas intensivas, no solo las extensivas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, fíjense esto que está acá, ¿no? Esto que está acá. Yo quisiera, por ejemplo, sacarme de encima a ver, déjenme mostrárselo en general y después. O sea, dicho de otra manera, las variables intensivas, ¿ok? Las variables intensivas, fíjense que están relacionadas tienen que ver con derivadas de estas funciones, por ejemplo, de la entropía respecto al volumen, ahí me aparece la temperatura. Fíjense que si yo quiero que aparezca acá la temperatura, cuando digo acá estoy mostrando que, si yo quiero que aparezca la temperatura, bueno, fíjense que tiene que ver con la derivada, o sea, supónganse que yo quiero sacarme de encima, quiero que se vaya de acá la energía y que aparezca la temperatura. Es como que quisiera describir una función, pero no por su variable, sino por la derivada. ¿Okay? Bueno, esto, que acá parece que estuviese diciendo un trabalenguas, esto es lo que se llama una transformación de Legendre. ¿Ok? Una transformación de Legendre, yo tengo una función, bueno, que depende de la variable, ¿ok? Tengo y en función de x. Pero yo quiero y no en función de x, quiero y en función de p, de la derivada. ¿Ok? ¿Entienden qué es lo que yo quiero? Quiero una función que en vez de, digamos, que en vez de depender de x, dependa de la derivada con respecto a x. Eso se puede hacer y bueno, en principio se puede hacer, ¿no? ¿Se puede hacer o no? O sea, si tiene la derivada continua, imagino que si es linda, podría. Si es linda y vas a ver que no. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo harías, por ejemplo? Yo digo, bueno, tengo y en función de x. Perfecto. Tengo esto que está acá resaltado, ¿no? Entonces, bueno, la derivada es esto, ¿no? La derivada y respecto de x, esto suponete que la derivada la llamo p de x. Entonces, si yo quiero y en función de p, ¿cómo hago? ¿No? Quiero y en función de p. ¿Qué harías? Piénsenlo, a ver, ¿qué harían ustedes ahí? Como una composición, como Bueno, componer una a ver, función con la otra, digamos. no, más que una composición. O sea, digamos, vos querés meter acá, sacarte de encima X y que aparezca P. Y bueno, digamos, si vos podés invertir esto que está acá, si vos podés hacer X de P, ya está, ¿no? Metés acá adentro y te queda ahí en función de P. ¿O no? ¿Verdad? ¿No? Te digo a lo bruto.
Pero paremos un poco porque la cosa no es tan simple como eso. Porque efectivamente, vos decís, esto que estoy, digo, despejo X en función de P, lo meto acá y ya tengo Y en función de P. Pero fíjate el problema que tengo acá. Bueno, tengo que pedir que las funciones sean monótonas, etc. Pero más allá de esa, suponete que tengo todas estas funciones que están acá, ¿no? Tengo esta función que la estoy graficando, a ver, sí, la estoy graficando en azul, ¿no? Entonces, yo a este punto, yo dado el I, quiero obtener, dada la derivada, que es esto, obtener el I. Esa es esta función que está acá. ¿No? Quiero describirla por la derivada. ¿Están viendo eso? A ver, déjenme graficarlo de nuevo porque tengo este punto, por ejemplo. ¿Ok? Y tengo la derivada de ese punto, que es esta recta que está acá. Esta es la derivada. La pendiente a este punto. ¿Ok? Entonces, para este I tengo esta derivada. Perfecto. Pero el problema acá es el siguiente, ¿no? Si yo esta función, esta I de X, la traslado acá, la muevo en X, le hago esta transformación. Fíjate que la derivada es la misma para el mismo I. O sea, hay una información que estoy perdiendo haciendo esta transformación a lo bruto, de despejar X en función de P, etc. Fíjate que cualquiera de estas funciones para este I tiene la misma derivada. Y entonces ahí estoy perdiendo información. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Digamos, para describir mi función I en función de la derivada, pero sin perder esa información. Y bueno, y esto está descrito acá. Esto está descrito acá. Es decir, yo tengo un punto acá, XY, y tengo este punto que está acá, que es esta recta que está acá, es la recta que me da, es la recta tangente. ¿Ok? Esta recta tangente tiene justamente una pendiente que es la derivada. ¿Está bien? Y esta recta tangente, bueno, me va a cortar mi ordenada al origen en este valor, en algún valor sobre el eje Y, ¿no? En este, que acá es el X es 0, ¿no? Porque es sobre el eje Y, y tiene algún valor que lo llamo Q. ¿Ok? Ahora bien, yo puedo, fíjense que la derivada, en ese punto la puedo escribir, ¿no? Es la pendiente de esta recta. Y la pendiente de esta recta, que es la derivada que lo llamé P, fíjense que es I menos 0, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, I menos Q, ¿no? I menos Q sobre X menos 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es esto que está acá. Entonces, esta es la derivada en función de X. ¿Ok? Entonces acá de esta expresión, puedo despejar este Q, este Q, que es donde corta mi función, donde corta al eje de las X, y puedo escribirlo en términos de I, de P y de X. Bueno, esto que está acá, este Q, de esta manera, esto es lo que se llama la transformada de Legendre de I de X. ¿Ok? Y acá, ahora les voy a mostrar que esta función, esta Q, depende solamente de la derivada. Y fíjense lo siguiente. Vamos a hacer esto que está acá, lo vamos a hacer. Si yo tengo una función I de X, ¿ok? Yo sé que el diferencial de I es la derivada, que la llamé P, por dx. Ahora hagamos un diferencial de Q, de mi función esta, que es I menos la derivada por X. Esto me queda di
menos dp, ¿no? dp por x más p por dx, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió la cuenta que hice? ¿No te queda los dos menos en el segundo? Sí, este me queda menos. Este que está acá me queda menos, claro. Y entonces fíjate esto. Esto que está acá. Me dice que DI es P de X. ¿Y entonces qué pasa con esto y esto? Se te va. Y entonces me queda que el DQ, que es mi función nueva que definí, ¿de quién depende? Me queda menos X por dP. Depende de la derivada nada más. ¿Ok? Es una función de la derivada. Eso es lo que es una transformada de Legendre. ¿Ok? Ahora logré esta nueva función, que ¿cómo la hago? Es mi función anterior y menos la derivada por X. Esta función solo depende de la derivada. ¿Ok? ¿Se entendió? Esto a pocas veces, digamos, en general no se por lo menos cuando yo hice estas materias, siempre se da la derivada de la transformación de Legendre bastante por arriba. Y acá, esta es la idea. Esta es la idea matemática de lo que quiero hacer. Tengo una función y quiero describirla en vez de y en función de x, quiero hacer y en función de la derivada. Ahora, si hago y en función de la derivada, pierdo información. Y para no perder información, tengo que hacer esta transformada de Legendre, que tiene la misma información y solo depende de la derivada. Bien. Si eso se entendió, entonces, claro, yo ahora voy a plantear los potenciales termodinámicos. Que, por ejemplo, fíjense esto. Yo tengo la energía, dijimos que depende de la entropía y el volumen, como relación fundamental, ¿no? Ahora bien, fíjense que la derivada de la energía respecto de la entropía, volumen constante, eso es la temperatura. Entonces, lo que quiero hacer es generar una nueva función, hacer una transformada de Legendre de la energía, para que en vez de dependerme de la entropía y el volumen, ¿de qué me va a depender? De la derivada de la energía respecto de la entropía y el volumen. ¿Pero cuánto vale la derivada de la energía respecto de la entropía? La temperatura. Y esto es porque, entonces, ¿se entendió lo que dije? Sí. Y entonces es eso, ¿no? Ahora voy a definir una función nueva, que la voy a llamar energía libre de Helmholtz, que es la energía menos la temperatura, que es la derivada, la que quiero que entre, y la entropía. Y entonces, para que entiendan, vean lo siguiente, déjenme hacer. Esto es recuérdense esto, ¿no? Una transformada de Legendre, tengo mi función y le resto la derivada por la variable. Esta es hacer la transformada de Legendre. Y eso es lo que hago. Quiero hacer una transformada de Legendre de esto. Entonces, le resto la derivada de esta respecto de la variable por la variable. Para que entiendan qué quiere decir, vamos a hacer la cuenta. Miren lo siguiente. ¿Cuánto vale la variación de la energía? ¿Cuánto vale un diferencial de energía? Dijimos. ¿Se acuerdan? TdS menos PdB. Ok. Esa es exactamente, ¿no? Ahí tenemos un diferencial de energía. Ahora veamos cuánto vale. Perdón, el T no debería estar multiplicando el diferencial de. Y acá, ¿el qué? La T no debería estar multiplicando la temperatura. Ay, sí, perdón. Sí, estaba pensándolo en el. ¿Cómo se dice? Para que agarro cómo era el borrador acá.
Estaba pensando en la entropía. Porque ¿ok? Vos tenés esa la variación. Ahora hagamos una variación de la función esta que acabo de definir, que es la transformada de Legendre de la energía. ¿Ok? La función, la energía libre de Helmholtz. Entonces, esto es la variación de la energía menos la variación de T por S menos T por ds, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Ahora, el du, pongo lo que tengo acá, ¿no? Es TDS menos PDB. Y escribo esto mismo. DT por S menos T por ds. ¿Está? ¿Y qué pasa ahí? Esto se va con esto. Y esto me queda menos PDB menos S por DT. Y entonces, ¿cuáles son las variables? ¿De quién depende F acá? Del volumen y de la temperatura. ¿Ok? ¿Se entendió lo que hice? O sea, hice lo mismo. O sea, acá capaz que les parece más confuso porque son funciones de dos variables. Pero es la misma idea de hacer una transformación de Legendre para una función de una variable. O sea, tienen que entender que quiero describir en vez de y en función de x, quiero hacer y en función de la derivada. Pero y en función de la derivada, si lo hago simplemente despejando x en función de y, x en función de la derivada, tengo problemas, porque ahí el problema que tengo es esta pérdida de información, este x0 que lo pierdo. Entonces, para no perderlo, hago una transformación de Legendre como les mostré. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense que ahora, yo creo que, bueno, acá hice toda la cuenta, esto es, me parece que es eso mismo. Bueno, entonces, dos cosas antes que eso. Entonces, esto es lo que acabamos de encontrar una función que es un potencial termodinámico que ahora depende de la temperatura y el volumen. ¿Ok? Hasta ahora tenía dos potenciales termodinámicos. Tenía la entropía, que depende de la energía y del volumen, y tengo la energía, que depende de la entropía y el volumen. Y ahora acabo de encontrar este nuevo potencial termodinámico que depende de la temperatura y el volumen. Ahora, este es una variable, es una función de estado. Si es una función de estado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, que la derivada de cruzadas son iguales, ¿ok? Y bueno, y tengo estas dos ecuaciones, ¿no? Que es la derivada está, digamos, manteniendo el volumen constante, la derivada de F respecto de T a volumen constante me da la entropía, menos la entropía. ¿Ok? Estas dos ecuaciones que saco, bueno, y manteniendo la temperatura constante, obtengo, derivando la función, la energía libre respecto del volumen, a temperatura constante, obtengo la presión. Estas dos, de nuevo, son las equivalentes a las que encontré en el caso de la entropía hace un rato, ¿no? Con las cuales saqué las dos ecuaciones de estado para el gas ideal. ¿Ok? Bueno, pero entonces está bien, acá tengo un potencial termodinámico que depende de, ahora, este F depende de B y de T. Entonces depende de una variable intensiva y de una extensiva. Ahora, yo podría hacer otras. Bueno, acá esto está en el libro de Swensen. Todo esto que estuvimos hablando, cómo son las derivadas, etcétera, las variaciones infinitesimales de la energía y de la nueva función, la F, ¿ok? Todas estas cuentas que hicimos están en esta tabla.
Déjenme borrar. Bien. Ahora, antes de pasar a definir, porque ¿qué puedo hacer acá? Acá me saqué de encima, es decir, yo tenía la energía que dependía de la entropía y el volumen, y me saqué de encima la entropía y apareció la temperatura. ¿Y qué otra cosa podría hacer? Sacarte el volumen y que aparezca la presión. Claro, podría definir una nueva que en vez de que siga la entropía, pero que aparezca la presión acá, un nuevo potencial termodinámico. ¿O qué otra cosa podría ser? ¿Qué otra cosa les parece que podría ser? Y bueno, podría ser una doble, hacer dos transformaciones de Legendre y sacarme encima también la entropía. Y podría definir una nueva función que depende de la temperatura y la presión, solo de variables intensivas, ¿ok? Un potencial termodinámico. Esto lo vamos a hacer. Pero antes de hacer eso, me siguen, ¿no? Los escucho, o escucho, las escucho todo muy silencioso. Si se pierden, avísenme. Yo una pregunta, perdón, porque me perdí. Dale, La eso. energía esta nueva que definimos sería una relación fundamental, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ok. Y ahora te voy a mostrar, vas a ver, ahora quiero justamente mostrarte algo que uno puede hacer con esta nueva, con esta energía libre de Helmholtz. Exactamente. Vamos a hacer un poco de física previo a definir otros potenciales termodinámicos, o sea, haciendo otras transformaciones de Legendre. Y vamos a hacer lo siguiente. Supónganse que uno tiene un sistema, ¿no?, que está conectado a una fuente que tiene una temperatura. O sea, recibe, en general, lo normal es tener un sistema y la fuente esta que yo escribí acá es el entorno, ¿está bien? Es el entorno que obviamente está a una misma temperatura. Entonces, como dicen acá, vamos a considerar un sistema que hace una transformación, entonces mi sistema hace una transformación y solo recibe de una fuente que podría ser el entorno. ¿Ok? Entonces, ¿hasta acá me siguen? No hay nada raro. Esto que acabo de escribir acá, ¿qué es? Eso que escribí ahí. ¿Nadie sabe? Es la relación cuando hay un proceso que no es cuasi estático, reducible. Exacto. Esto es la relación fundamental que sale de la segunda ley, que la variación de entropía es mayor o igual al calor dividido a la integral del calor sobre el trabajo, sobre la temperatura, perdón. ¿Ok? Esto es esencialmente lo que vimos cuando, o sea, de acá sacamos bueno, de acá no, pero digo, cuando hicimos que la integral de dq sobre t es igual a 0, etc. Digo, esto es la segunda ley. No es otra cosa, segunda ley. ¿Está? Y dijimos, bueno, si el sistema está aislado, esto es 0, entonces la entropía solo puede aumentar, etc. ¿Eso está bien? Esto es la segunda ley. ¿Está? Bien, acá no hay nada más que eso. Ahora, vamos a suponer que mi sistema solo recibe de una fuente y mi sistema está a esa temperatura, ¿ok? Está a temperatura T. Entonces, si todo está a la misma temperatura, fíjense que nada depende de la temperatura, esta temperatura la puedo sacar afuera, ¿ok? O sea, esto puede sale, paso la temperatura acá y sale esta temperatura de acá, ¿ok? Eso está escrito acá, ¿está? Asumiendo esto que les digo. O sea, que mi sistema
hace una transformación entre A y B, y mi sistema está a la misma temperatura que esa fuente, digamos, el entorno. ¿Está? Bien. Ahora, yo sé que el trabajo, esta es la primera ley. El trabajo es menos la variación de energía más el calor. Entonces, bueno, de acá despejo el calor y despejo el calor de acá y meto en vez de acá el calor, pongo el trabajo más la variación de energía. ¿Ok? Y la variación de energía después la paso para el otro lado. O sea, la variación de energía es la energía en A en B menos la energía en A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es esto que está escrito acá? O sea, acá, digo, hasta acá supuse que estaba toda a la misma temperatura. Acá puse la primera ley, que es esto que está acá. Y entonces llego a esto. Digo, puse quién es la variación de energía, que es en esta transformación, que voy de A a B. Entonces tengo que el trabajo más la energía en B menos la energía en A es menor o igual que lo que quedó del otro lado, que es la temperatura por la entropía en B menos la entropía en A. ¿Ok? Hasta acá, olvídense de esta línea larga que está acá. Hasta acá está claro, ¿no? Esta ecuación que acabo de escribir está claro. Esto lo paso para el otro lado. ¿Ok? Esto me va a quedar más U de A menos U de B. Y esto lo borro. ¿Ok? ¿Y esto qué es? Fíjense que esto, si ustedes se acuerdan, la F es la energía menos T por S. ¿Ok? Entonces acá, T por S, o sea, acá tengo T por S en B menos la energía, a ver, o sea, acá, uniendo estas cosas, me queda de este lado F, la función en A, menos la función en B. O sea, es menos la variación de esta energía libre. A ver si lo escribí. Ahí está. Entonces, déjenme borrar todo esto. Entonces llego a esto. ¿Está bien? Dicho de otra manera, a ver, vamos a ponerlo acá que lo puedo escribir así más simple. Tengo que menos el trabajo es mayor o igual que la variación de la energía libre. Lo multiplico todo por menos 1 y me queda que el trabajo es menor o igual que la energía libre inicial menos la energía libre final. ¿Ok? Es esto que está acá. Y fíjense que, ¿qué pasa si la transformación es reversible? ¿Qué pasa si la transformación es reversible? Se convertía en una igualdad. Claro, yo empiezo todo lo que hice, todo lo que estaba acá atrás, acá había una igualdad. Esto era una igualdad. Y entonces llego que si la transformación es reversible, voy desde un estado inicial a un estado final, la variación de energía libre es el trabajo que hizo mi sistema. Fíjense. Dice, si un sistema sufre una transformación reversible de un estado inicial A a un estado B, siendo la temperatura en ambos estados iguales a la del medio ambiente, si durante la transformación el sistema intercambia calor solo con el medio ambiente, el trabajo que el mismo efectúa durante la transformación es igual a la disminución de energía libre del sistema. Esto, la disminución de energía libre, porque es el trabajo que hace el sistema, es igual a la energía libre inicial menos la energía libre final. ¿Okay? No es la variación, sino que es la disminución, porque es la inicial menos la final. Si la transformación es irreversible, tengo la desigualdad, y lo que dice es que el decrecimiento de energía libre,
el decrecimiento, que es esto, es un límite superior a la cantidad de trabajo que pueda hacer el sistema. ¿Ok? Y eso es como, en algún punto, no en algún punto, es lo mismo que la segunda ley, lo mismo que decir que en una transformación, en un sistema cerrado, la entropía solo puede crecer. Bueno, esto es lo mismo que decir que si hago una transformación irreversible, digamos que la variación de energía libre es un límite superior al trabajo que hace el sistema. Eso es equivalente a lo que dice la segunda ley, que la energía de un sistema aislado solo puede crecer o mantenerse igual. ¿Ok? Bien. Perdón, ¿podría volver un poco atrás? Sí. ¿Dónde? A la diapositiva anterior. ¿Está? Sí, porque en esa ecuación está bien. No, está bien, quería ver eso un segundo, gracias. Sí, está horrible la ecuación, por eso la volví a escribir, porque vi que era larguísima, pero bueno, si seguís la cuenta es muy simple. Bien. Bueno, entonces si tengo un sistema que se encuentra dinámicamente aislado, o sea que el trabajo es cero, y haces una transformación que puede ser reversible o no, fíjate que te dice que ¿qué pasa? Te dice que la entropía, la función, la energía libre, decrece. ¿Ok? Y bueno, la otra cosa que podemos hacer es calcular la energía libre para un gas ideal de manera muy simple, ¿no? Porque fíjense que tengo la entropía para un gas ideal, que esto es en función de la temperatura y el volumen. Y ¿cómo hago para escribir la función F? Dijimos que era la energía menos la entropía por la temperatura. Y para un gas ideal, esto es CB por T, la energía. Y bueno, la entropía es esto que está acá, o sea, T por esto que es la entropía. Y bueno, y ahí escribo, ok, la función, la energía libre de Helmholtz, o sea, okay, para un gas ideal. Acá la escribí en este caso para un mol, o sea, agarré N, tomé N igual a 1. Bien. Bueno, y ahora supónganse que quiero hacer una transformación de Legendre, fíjense, de nuevo, ahora vuelvo a lo anterior, pero respecto de la presión, o sea, quiero que aparezca la presión. ¿Está bien? O sea, me quiero sacar de encima el volumen, ¿ok? Porque fíjense que la derivada de la energía respecto al volumen en entropía constante, eso es menos la presión. Y bueno, entonces ahora voy a definir una nuevo potencial termodinámico que se llama la entalpía, ¿ok? Que es la energía, y ahora en realidad le tengo que restar, pero como hay un menos acá en la derivada, le meto un más, la presión y el volumen, ¿ok? Dijimos la variable que me quiero sacar de encima, y ok, me quiero sacar de encima esta, y esta es la nueva que quiero meter, la intensiva que quiero meter. ¿Ok? Y bueno, de nuevo, ahora podría agarrar, para ver que lo que dice está bien, calcular cuánto vale el diferencial de entalpía, que va a ser el diferencial de energía menos P por dB, más B por dP. ¿Ok? ¿Y cuánto vale el diferencial de energía? TdS menos PdB, más PdB, más BDP. Y entonces fíjense que efectivamente esto se va con esto y me queda que el diferencial de entalpía me queda TdS más BDP. ¿Ok?
y depende de la entropía y depende de la presión. ¿Ok? Entonces me saqué de encima, yo partí de la energía que depende de la entropía y del volumen, y ahora hice una transforma de Legendre para sacarme el volumen y que aparezca la presión. ¿Ok? Bueno, acá hice toda esta cuenta que es esto que acabo de hacer, ¿no? Y muchas veces la entalpía se llama contenido calórico. ¿Por qué se llama contenido calórico? Se usa mucho en química porque muchas veces es simple hacer transformaciones a presión constante, entonces esto es 0, y entonces esto que está acá está relacionado, si es infinitesimal, con la variación de calor. ¿Ok? Y bueno, y acá tienen la tabla del libro donde, donde habla todas estas relaciones que les acabo de escribir. ¿Ok? Fíjense la definición de entalpía. Acá, bueno, y acá vuelve a copiar la de acá la relación entre la energía y la entalpía y la energía, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, y ahora entonces, fíjense, partí. Digo, voy de nuevo. Tenía la entropía en función de la energía y el volumen. La energía en función de la entropía y el volumen. Después ahora tengo la F en función de la temperatura y el volumen. Y ahora tengo la entalpía en función de la S y la presión. Y ahora, ¿qué es lo que me falta a todo esto? Fíjense que acá tengo la entropía en función de dos variables extensivas. Acá dos variables extensivas, la energía. Acá en la función de Helmholtz, la energía libre, tengo la presión y el volumen. Presión y temperatura puede Presión y ser. temperatura. Claro, no podés presión y volumen, ¿no? Porque una viene de la otra, de la derivada. Esas dos no se pueden. Claro. Ahora quiero una función, que la vamos a llamar, que está acá, que es la energía libre de Gibbs, que quiero que dependa de la temperatura y la presión. ¿Y cómo hago para hacer eso? ¿Cómo les parece? Pregunta, ¿eh? Y bueno, está escrito ahí. ¿Podrías Dale, agarrar dale. H u F y como hacer el mismo juego, pero sacándote la que te falta? Claro, podés agarrar H u F y hacer una transformación, o podés agarrar la energía y hacer dos transformaciones, que es lo que dice acá, ¿ves? Encontrando la transforma de Legendre de la energía libre con respecto a la presión. Encontrando la transforma de Legendre con respecto a de la entalpía con respecto a la temperatura, o empezar con la energía y hacer dos transformadas de Legendre. Es lo mismo. Y llegó a eso que está ahí. ¿Ok? Y eso que está ahí. Y creo, lo último que queda, no es importante, pero bueno, no, si no me parece que lo vamos a ver en la clase que viene. Una cosa importante, que se los adelanto, es todas estas funciones, todos estos potenciales termodinámicos son funciones de estado. ¿Ok? Son funciones de estado. No dependen del camino. O sea, para la variación de cualquiera de estos potenciales termodinámicos para ir de un punto, de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, la variación es independiente del camino. Depende solo del estado inicial y del estado final. Porque son funciones de estado. ¿Ok? Y como son funciones de estado, acuérdense que las derivadas cruzadas, lo que me dice el teorema de Schwartz, es válido. Las derivadas cruzadas son iguales. ¿Ok? Entonces, la derivada de esto respecto de a volumen, bueno, ya saben, las derivadas cruzadas son iguales. ¿Está bien? Me
estoy olvidando de algo. Tenía algo para decirles y ahora déjenme un minuto para ver si me acuerdo. Bueno, háganme preguntas a ver si tenía algo en la cabeza y ahora se me perdió. Escucha, si tienen preguntas, y mientras va mi cabeza, lo que voy a hacer es apagar en la cámara, así no se hace infinito.